decano y vicedecano, muchas gracias por la compañía, Juan, a ti por las palabras, lo natural, y a todos los compañeros que han asistido aquí de la Escuela de Agrónomo de la Facultad de Ciencias, pues muchas gracias por la asistencia y voy a intentar aburrir lo menos posible hablando sobre vertisoles, que como bien dice Juan, pues es un tema que nos trae desde hace mucho tiempo. He mirado un poco a las componentes más bien ecológicas y geomorfológicas de estos suelos, en fin, qué le podemos sacar, qué nos quieren decir ahí como un elemento más de la biosfera, como un recurso más de los ecosistemas, que es como estamos exactamente últimamente viendo las formaciones superficiales y sobre todo los suelos que estudiamos. Bien es verdad, con Juan hemos compartido mucho tiempo, laboratorios, materiales, hemos ido al campo, hemos hecho de todo, y prueba de ello es que gran parte de la charla pues, se va a fundamentar en esa colaboración. Esa colaboración lo que se ha hecho extensiva al departamento de Pepe Torrén y a Vidal. Bueno, allí entro yo como si fuera por mi casa, cosas que os agradezco profundamente. Y el rayos X que vamos a utilizar luego, los datos del rayos X han salido exactamente también de su laboratorio. Bueno, para entrar un poco en materia, ese paisaje lo conocemos todo el mundo, es un paisaje que lo tenemos todos en nuestra retina, en la campiña, en concreto en la campiña cordobesa, está totalmente deforestada, es un ecosistema totalmente artificial, deforestado, dedicado al cultivo de cereales, fundamentalmente de secano. ¿Quién lo provoca? Fundamentalmente lo provoca las margas miocenas, que son muy arcillosas, que son muy esmectíticas, que son muy blandas, retienen mucho agua. Al ser blandas se han modelado muy deprisa, han generado un relieve alomado típicamente de la campiña. Por consiguiente, esos paisajes que ya hace tiempo ya los bautizaron como las falsas estepas, donde ahora aprovechan esas condiciones naturales por una serie de especies, por ejemplo como la abutarda, que luego las veremos, pues prácticamente ese paisaje. Yo lo que quiero poner de manifiesto ya desde el primer momento es que esos paisajes están terriblemente erosionados. Los suelos evolucionan con el tiempo, los suelos evolucionan con la dinámica superficial. Y como bien decía en la presentación Vidal, pues claro, los suelos que Columela vio en la campiña de Guadalquivir no tienen nada que ver con los que tienen ahora, ni en potencia y seguramente en fase de edafogénesis y demás, ¿no? Ese paisaje que vuelve a ser la campiña lo tenemos un poquito más diversificado. Y lo que vemos ahí unas pequeñas manchas rojas, que solamente es lo que nos queda de los suelos rojos, que son en este caso sobre las areniscas tortorienses que están a unos 300 metros, otras veces son los restos de las terrazas de Guadalquivir, pues nos están coloreando esa zona de ahí. Y eso es indicativo que la erosión es tremenda. Esos suelos se han ido a hacer puñetas hace mucho tiempo y nos queda un poquito de las raíces, contaminando, formando parte de los horizontes superficiales de otros como es natural. Por consiguiente, bueno, eso es una cosa que tenemos que, como os digo, que tener en cuenta, de tal manera que el vertisol, como me acuerdo yo cuando nos visitaba Trical, sabéis que tiene mucho carbonato y tiene mucha arcilla para rubefactarse, o sea, no vamos a esperar que una marga la rubefactemos, pero sí los niveles porosos, areniscosos de las areniscas tortonienses, incluso de la terraza, que eso va muy deprisa, tiene mucho poro, el agua percola, lixivia, y los carbonatos los eliminamos y rubefactamos y demás, ¿no? Bueno, el término vertisol pues viene de verter, ya lo explicó Juan Gil el otro día. Yo es un movimiento vértico en el perfil que lo tenéis ahí descrito, donde las grietas de retracción por la retracción de la espestita, que se hincha y deja las grietas, está la mezcla de las partes superiores a las inferiores, es un esquema muy clásico. Yo eso no lo quiero olvidar en toda la charla hasta que termine. Allí tenéis unas características de los vertisoles, los materiales, las margas esmectíticas, en fin, ¿no? Los perfiles, las profundidades que ocurren, los pH que tienen, las texturas y demás, ¿no? Y ahí en esa campiña, pues claro, esta cantidad de suelo, pues todo el mundo la conoce. O sea, tenemos desde los lumisoles crómicos en las areniscas de arriba, sobre los 300, y en muchas terrazas, muy erosionados, pasando por cambisoles y lectosoles cálcicos como intermedio, y luego al final tendríamos los vertisoles, que veis que hay por un lado los vertisoles éutricos, o lo que podríamos llamarle los bujeos blancos, y ya a pie de las laderas tendríamos los vertisoles crómicos. Yo me voy a entretener sobre todo en el último, los vertisoles crómicos, porque yo creo que merece la pena porque son los que para nosotros tienen más significado ecológico y significado ambiental y demás, ¿no? Pero sin olvidar el movimiento de verter, siempre lo vamos a tener presente, pero yo quiero también transmitiros otras ideas que pueden hacerse útiles en este sentido, ¿no? Bien, esto es el vertisol, esto es un vertisol de tanto que hemos abierto en las campiñas. Bueno,
Los horizontes pues prácticamente apenas están definidos, bueno, es un AP, pero es un B, un C1, es una mezcla, tienen carbonato, no están muy descarbonatados, el 37%, el 35% de arcilla. El color es prácticamente muchas veces un color litológico que se lo da la propia marga. Los agricultores cultivan directamente en la marga, muchas veces que no hay ni suelo de los procesos de erosión. Eso es un vertisol cálcico, pero eso verdaderamente, desde el punto de vista agrícola, dice mucho, porque tiene muchas vertitas, tiene agua, tiene nutrientes, pero desde el punto de vista, digamos, ecológico, geomorfológico, o sacarle algún partido a eso, a que nos informe sobre algo ecológicamente, pues prácticamente no es nada. Yo soy partidario que no seremos nosotros, porque nosotros nos iremos antes, o todos los que hacemos de astrología, pero estos suelos yo creo que se deberían de llamar más bien litosuelos vérticos, porque darle la palabra de vertisol a esto yo creo que es magnificar algo que no lo es, porque prácticamente, como digo, son las mareas. Ahí hay una grieta de retracción, un poco de discontinuidad, quizás sea el horizonte AP, el arao o el área de disco que ha pasado. Bueno, eso ahora mismo para mí no tiene demasiada importancia, pero prácticamente ese suelo ahora mismo no nos dice gran cosa para lo que queremos hacer y demás, ¿no? Y ahí tenéis otro, bueno, eso es un vertisol cálcico, tiene una posición más de vaguada disertada, puede haber un poquito más de acumulación, bueno, lo he puesto porque se nota bastante bien, ¿veis? El horizonte AP con su contenido de arcilla del 37,5, aquí tenéis exactamente las estructuras que hemos sacado, en fin, prácticamente estos son los suelos que le podemos llamar, como digo, vertisoles, pero que son para mí frecuentes y demás, ¿no? Os decía que los procesos de erosión son intensísimos, muchas veces no nos damos cuenta de ellos, y hay paquetes sobre paquetes que entramos y no nos damos cuenta. Ese es evidentísimo. Ahí tenemos un vertisol, no, tenemos la raíz de un vertisol con el horizonte de acumulación de carbonato, con el horizonte y lo que le ha entrado arriba es un trozo de terraza desmantelada con una cantidad de grava impresionante, descarbonatado por completo, y yo no me... ahí tenéis las estructuras, la segregación de los carbonatos, y a mí no se me antoja, hombre, que la discontinuidad es clarísima. Como la discontinuidad es clarísima, pues la tenemos que poner un 2. Y ese perfil se me transforma en un APCS1, que es un regosol eútrico, sobre un paleovertisol cálcico, sobre los que nos queda del vertisol, porque el vertisol se erosionó hace muchísimo tiempo. Y es muy evidente, porque claro, la marga por definición no puede tener grava. ¿Cómo va a tener una marga grava? En un fondo marino y profundo y alejado de la costa. ¿Con quién va a llevarle la grava allí? Por consiguiente, la grava, pues ahí es muy evidente para señalizar esa discontinuidad tan clarísima. Y eso es más frecuente para mí de lo que parece, ¿eh? Y muchas veces nos obligamos a ver un mismo perfil cuando hay procesos completamente diferentes. Eso que veis ahí es exactamente lo mismo. Eso no es la sombra, ni que yo he hecho mal la foto, sino que ahí hay una discontinuidad brutal. Y ahí lo que tenemos exactamente son dos vertisoles. Tenemos un vertisol cálcico arriba, igual que lo que hemos visto, pero a continuación veis, tenemos un vertisol crómico en una posición de vaguada. Ahí tenemos dos perfiles, unos por encima, por otro. Ahí han pasado geomorfológicamente y ecológicamente más cosas de los que parece, porque claro, ahí que tenemos que hacer, pues como mínimo hay 5 procesos, o sea, tenemos que vertisolización en el fondo de la vaguada, o sea, fabricar la vaguada, después eliminar la vaguada mediante escorrentía. ¿Qué hacemos? Un proceso erosivo que desmantela el vertisol antiguo, el crónico. Luego viene el depósito de la ladera, que se interpone discontinuamente. Luego viene la vertisolización reciente y lo último es una disección para que me permite verlo. Eso es que es exactamente la cabecera del arroyo Fontalba, que sabemos que hay una acción remontante tremenda de toda la red de la campiña, porque la campiña es blanda, la marga es blanda, la red evoluciona muy deprisa y sabemos que ahí ha entrado muy recientemente y me ha descubierto eso. De tal forma que yo entiendo que ahí, pues con bastante nitidez. Y fijaros que incluso hay grietas de retracción que comparten. Fijaros esta como del vertisol, digamos, áplico de arriba, se pone exactamente en todo este vertisol. Yo voy a estudiar estos de allá abajo, voy a hablar nada más que de los negros, la línea un poco del profesor Torres que habló en su día, el primer día, sobre el vertisol y sacó un vertisol crómico a ese respecto como es natural, ¿no? Y nos vamos a centrar exactamente en eso, ¿no? Bien, los vertisoles, las tierras negras, como el profesor Gil lo ha dicho antes,
han tenido siempre una significación geoarqueológica importantísima. Porque ya Hernández Pacheco y Breuil vieron que las tierras negras estaban asociadas a una gran acumulación y concentración de industria lítica del Paleolítico. Siempre estaban asociados. Recientemente en tesis, que hemos estado de Martínez Sánchez y Araque, que creo que el profesor Giralde estuvo en una de ellas, pues resulta que vuelven a insistir en lo mismo. ¿Qué ocurre? Yo entiendo que como el vertisol necesitaba un ambiente hidromorfo, un estancamiento de agua, yo creo que eso hace como un posible asiento para el hombre, para el Homo sapiens paleolítico. También podemos usar el coluvionamiento. Si las tierras negras, como parece, vaya a demostrar después, tienen mucho de coluvionamiento, pues también pueden concentrar las piezas. O las dos, vamos a utilizar las dos. Sirve de asentamiento humano, pero también hay un poco de coluvionamiento. Desde el punto de vista geográfico, las tierras negras fueron muy interesantes. Huguet del Villar las estudió en Marruecos, le llamamos Tirs, de ahí vino el término de tirsificación, el término de tirsificación. Las tierras negras en Marruecos, en la zona del Arache, del Alcazarquivir, son muy abundantes, no están en posición de vaguada, y ya veremos cómo pasa como en las Andas, que la marga eocena tiene tan poco carbonato, o sea, no tiene carbonato, que el proceso va muy deprisa. Y la tirsificación va también bastante deprisa, Y desde el punto de vista geográfico, bueno, sabéis, bueno, Huguet del Villar, todo el mundo sabe quién es Huguet del Villar, pero fue el primero que, como digo, empezó a hablar de la tirsificación. Y luego en Centro Europa también había bibliografía que los asemejaba a los Chernosen, y hablaban de los Chernosen centroeuropeos. En concreto nosotros hemos tenido posibilidad de utilizar, ver los ucranianos, y la verdad es que el Chernosen ucraniano no se parece en absoluto a un vertisol en nada. En nada. Yo recuerdo también hace muchos años que el profesor Giralde, traduciendo, decíamos, bueno, vamos a pensar, una cosa es la tirsificación, otra cosa es el blackening o el ennegrecimiento del suelo. Y es verdad, una cosa es ennegrecer el suelo y otra cosa es tirsificar, como vamos a ver a continuación. Bueno, deforma mucho el color, pero ahí lo podéis ver, eso es intensamente negro, con un horizonte de acumulación de carbonato, y esto es un loe burmiense impresionante. Esas son las estepas ucranianas, ese es el personaje que nos abrieron las calicatas, un poco militarizado. Eso que veis ahí es una cosa también muy interesante, que son los caballos de Perseverance. Pero bueno, todo eso son las tapas en la Scania Nova, que se presume que la estepa estaba virgen y demás, ¿no? Bueno, esos Chernosen los veis ahí. Esos Chernosen, yo para mí, sí, son negros también, pero bueno, el loe burmiense sabéis que es el limo puro, porque eso ha ido en suspensión en el aire y ha precipitado. Los limos son del 58 al 63, no hay esmectita, no hay posibilidad de que eso se dilata y se contraiga, y por consiguiente, si vemos exactamente incluso el mismo color, pues color prácticamente del material C1, que son los loes burmienses, pues son unos colores muy amarillentos, que destacan con el color negro del horizonte superficial. Estoy de acuerdo, pero prácticamente, bueno, le dedicamos este trabajo que lo hicimos hace mucho tiempo, pero prácticamente no tiene nada que ver el Chernobyl. Otra cosa interesante, la materia orgánica, fijaros los niveles, no sé si lo he puesto ahí. Sí, los niveles de materia orgánica del Chernobyl llegan a 7,5. Nuestros TIR o nuestras tierras negras, pues prácticamente no llegan a esa cantidad de materia orgánica, ni mucho menos. Bien, las tierras negras, para nosotros, tienen una componente cronológica importante. Y nosotros barajamos siempre la posibilidad de que la máxima tensificación ocurre en el Holoceno, en el periodo atlántico, en el óptimo climático, y aproximadamente sobre unos 6.000 años. Y voy a hablar luego de eso. Por consiguiente, ahí he puesto de que desde entonces, cuando mantenemos esta posición. Las tierras negras son los bujeros. Si leéis esa novela de las cuevas de los hermanos de Arco, veréis cómo las familias se peleaban porque a ver qué parte, a quién le tocaban los bujeos, porque verdaderamente los bujeos serían las partes agrícolas o agronómicamente más interesantes, ¿no?, o más productivas. Desde el punto de vista geológico, las tierras negras le dedicó ya su primera atención en uno de los primeros trabajos que hubo de suelo Andalucía de González y Chávez, del año 60. Y por supuesto el CEBA, tanto el estudio de la provincia de Sevilla como el de Córdoba. Y ya el CEBA ya mete, yo creo que era Paneque, la época de Paneque, de Mudarra, ahí meten ya un término de decir, bueno, una cosa es el vertisol litomorfo, o sea que cuya forma hereda mucho del material parental, y otro es el topo litomorfo, donde metiendo la topografía, metiendo la geomorfología, metiendo ya ahí la ladera de la loma, donde va a jugar
más importancia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bien, las tierras negras, por ejemplo, que publica CEBA en Córdoba, es esa, ¿eh? Es un vertisol topolitomorfo, no da señales del C1, dice que son depósitos fluviales de uno de los arroyos de ahí de Fernández Núñez. Yo no he podido opinar al respecto, las gravas están abajo, la parte de arriba no tiene grava. Bueno, no quiero decir nada sobre el origen de ese suelo, si es depósito fluvial, si es un depósito de ladera, si ya ha venido trisificado, si la grava está trisificada, no lo sé, porque no tengo argumento ni sé exactamente dónde se cogió el perfil, pero lo he puesto porque ya desde el año 71 pues ya teníamos información sobre un vertisol de ese tipo de baño. Bien, las tierras negras han tenido un sentido geomorfológico, las tierras negras paleoclimático, paleoecológico, porque han estado relacionadas siempre con las zonas húmedas, que quizás ahí es cuando mayormente entramos a estudiar los vertisoles. Porque Dantín era el primero que decía que como veía siempre asociada a las tierras negras ciertas humedades, pues resultaba que decía que las tierras negras eran los fondos de unas grandes áreas hidromorfas, lacustres, que existieron en el pasado y que como el clima se ha aridificado o semi-aridificado un poco han desaparecido y tal, ¿no? Ese fue prácticamente las primeras reflexiones. Es verdad, o sea, hay muchas zonas húmedas actuales que se encuentran relacionadas con las tierras negras que veremos a continuación, pero bueno, después de Dantín han pasado 100 años, nada menos, y eso lo tenemos que ver exactamente con un poco de matización. Sí, pero no, como dice un compañero mío, ¿no? Bueno, las tierras negras las hemos visto en el Polo de la Nava, las tierras negras las hemos estudiado en la Laguna de las Andas, las tierras negras las hemos visto en la Laguna de Mendoza, muy interesante porque se estaban degradando por la entrada de arena, y la hemos estudiado también en la Laguna del Rincón, que la tenemos aquí, que es una reserva ransa, un ecosistema, una zona húmeda, todo muy interesante, pero está relacionado con las tierras negras. Bien, a este respecto, ahí tenemos exactamente la Laguna del Rincón y la otra laguna de Santiago que está seca. Entonces, cuando nosotros estudiamos esto, todo esto está tilsificado, todo. Y ahí lo que hay exactamente son como dos glacis, porque la arcilla, la marga tiene mucha arcilla y se mueve, y se repta, podríamos decir, formando una serie de glacis, y esos glacis pues son dos a diferentes alturas. La descarga de los glacis se hace a través del arroyo Capellanía, pero también se hace la descarga llenando o generando estas dos reservas, sobre todo la Laguna del Rincón, porque esta está ya prácticamente está fosilizada, no funciona como tal, pero este sí funciona. Observar exactamente aquí los canales que hay, que ha hecho el agricultor para drenar todo eso, pensar también en el topónimo del Rincón, o sea, allí en el Rincón no se nos va el agua y por consiguiente nos está dando un poco de morcilla a nuestros cultivos de viñas, que son los que fundamentalmente hay en la zona, pero eso a mí me hace, lo trabajamos porque hoy en día nosotros estamos viendo que la mayor parte de las zonas húmedas, de las lagunas, no tienen nada que ver con el agua subterránea. El agua subterránea está muy profunda y es más bien el agua edáfica, el agua subsuperficial, a veces el que camina por los perfiles de suelo, incluso mantenido por horizontes B, ese agua prácticamente muchas veces es el que alimenta ciertas lagunas, como es el caso de la Laguna del Rincón. Es el agua edáfica, el agua del glacis, el que está tilsificando la marga, la que está exactamente alimentando, porque el acuífero está a 7-8 metros, porque lo pide, vamos, los pozos que hay por ahí, pozo 4, pues lo puedes ver, pero vamos, no nos vamos a entretener en eso. Pero claro, bien es verdad que Dantín diría, todo eso es una antigua humedad, sí es verdad, todo eso es una zona hidromorfa antigua es verdad, quizás en mayores consideraciones que ahora, sí es verdad, pero para que tengamos luego el endorreísmo asociado a la tierra negra, pues claro, esa marga que es marga miocena, pero la marga subbética, la que está movida, que también es bastante rica en arcilla, yo la tilsifico, fijaros la tilsificación que tiene, el ennegrecimiento que tiene la marga, pero necesito, sin más remedio, eso es rojo, lo está deformando mucho el proyector, necesitamos trías, necesitamos Keuper, necesitamos sales. ¿Para qué? Para que la disolución de las sales forma la cubeta donde al final se me va a llenar del agua que me está, por un lado, formando los vertisoles y por el otro lado, me está llenando la laguna. Y para mí, sinceramente, si la reserva del Rincón es una cosa estupenda, porque da pie y cobijo a la población de Malvasía, pues nosotros tenemos que ir y decirle, mire usted, ¿y dónde me deja usted los vertisoles y los mantos tilsificados que tiene las inmediaciones, que creo que son preciosos y maravillosos y demás, ¿no?
Bien, en Handel, como decía, también lo estudiamos. Y en Handel lo que he puesto exactamente ahí es que ve el frío eoceno, la fase arcillosa que origina las tierras negras, no tiene carbonato. Y eso va muy deprisa, porque no hay que descarbonatar absolutamente nada. Incluso para separar el carácter coluvial o el carácter, digamos, autóctono de la formación edáfica, de la formación superficial, si se ha depositado, pues simplemente la alteración del material parental, muchas veces hemos hecho la distribución de partículas y tenéis las distribuciones de los limos y de las arcillas abajo, fijaros que tenemos 73,9, o sea, un montón de arcillas, vemos que no, yo interpreto que ahí eso está in situ y que en este caso la tensificación se está produciendo exactamente al amparo de la marga eocena sin carbonato y demás, ¿no? Bien, este es el polje de la lava, esto es maravilloso, el que no lo conozca debe de ir, esto el que ve este polje ya lo ha visto para toda su vida, es de una claridad impresionante, impresionante, ¿no? Las paredes del proceso disolutivo, eso está casi a 1000 metros, un fondo plano. El polje este es un polje anormal, porque los poljes tienen que estar todos rellenos de terra rosa, pero aquí no hay terra rosa. La terra rosa ha sido erosionada y sacada por el río Bailón, que son todas estas manchas hidromorfas, y ha salido por aquí. De tal manera que esta hidromorfía lo que hace exactamente es fabricar ahí unas tierras negras maravillosas. Juan puso el otro día una foto, y para mí el polje tiene mucho interés desde el punto de vista geomorfológico, pero el manto tensificado es tremenda. También estuvimos en una excursión y el relieve micro Gilgay que hay aquí a expensas de la mestita es una cosa impresionante, va acompañada incluso de especies que huyen de la hidromorfía, digamos, en la zona positiva, y en el surco vegetación más hidrofítica, que eso es impresionante, ¿no? No he podido poner fotos, pero os recomiendo que vayáis y demás, ¿no? Aquí lo único que nos planteábamos era lo mismo. Bueno, el manto tensificado que ha venido, coluvionado de las laderas, son terras rosas que he transformado por la hidromorfía y descansa sobre la marga. Bueno, pues no, exactamente, también hicimos ahí los repartos de limo, y es exactamente a la marga miocena, la marga cretácea, perdón, la marga cretácea, la que se está descarbonatando y la que se está ennegreciendo, incorporando materia orgánica y tensificando a medida que todo eso va saliendo y va moviéndose en ese sentido y demás. Bueno, para entrar un poco más en detalle en lo que yo quiero comentaros, vamos exactamente a dividir ahí toda la región subpeninsular. En las grandes regiones naturales tenemos la Sierra Morena, donde sabéis que todo es paleozoico, metamórfico, ilítico, las esmestitas no hay quien las encuentre, el relieve es tremendo, bueno, ahí es imposible que encontremos manchas de tierras negras, por lo menos con representación. Lo mismo pasa en las peribéticas, para la Granada, y lo mismo pasa en la subética. En la subética hay unas pendientes terribles, hay un montón de carbonato terrible. Como no tengamos un fondo plano ahí entre las dos escamas que nos fabrica el manto de corrimiento de cabra, pues prácticamente no conseguimos nada. Y lo único que tenemos exactamente que trabajar aquí con posibilidad de tierras negras, pues todo el mundo sabe la depresión del Guadalquivir, el valle del Guadalquivir, el relleno, las margas miocenas, etcétera, etcétera. Y ahí es donde vamos exactamente a trabajar, ¿no? Bueno, deforma muchísimo el color. Lo primero que tenemos que hacer es irnos al geológico. Y el geológico, en concreto exactamente esta es Fuente de Andalucía, en la localidad de Fuente de Andalucía, la provincia de Sevilla, y el geológico nos dice exactamente que tenemos varias cosas interesantes. Por un lado, las terrazas del Guadalquivir. El Guadalquivir viene por aquí, no sé qué terraza será, la de más 40 metros, no lo sé exactamente ahora mismo. Por aquí venimos al Corbone. Aquí tenemos exactamente el mioceno calcáreo y mioceno arcilloso. El mioceno calcáreo está, digamos, estratigráficamente por debajo, pero topográficamente por arriba, porque es más duro. Por consiguiente, la marga arcillosa es la que verdaderamente más blanda y es la que está ocupando las zonas más depresionarias del relieve. Pero el mapa geológico, el cartógrafo ya señaló aquí que esto, si lo veis en otro color, es color gris, de cuaternario, como es natural, y dice que es pleistoceno. Cuando el cartógrafo dice que es pleistoceno, ya hay dos cosas. Es decir, primero, ya he visto una cosa que tenemos que ver, que es, porque claro, un suelo normal y corriente no, porque todo sería pleistoceno, como es natural. Y en segundo lugar, si verdaderamente lo que ha visto es pleistoceno o no lo es. Más reciente, histórico, holoceno, plioceno, no lo sé, pero lo vamos a ver a continuación. Pero eso, como digo, lo pone. Y eso ya te llama la atención. Él lo ha visto, él ve ahí, eso es una mancha tensificada impresionante. Es un suelo negro tremendo que ocupa toda esa zona. El tío lo ve y dice, bueno, aquí hay una formación superficial que es el pleistoceno, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué hacemos? Vamos a estudiar las litologías. Vamos a elegir esas calizas miocenas, y esa caliza miocena la tenéis ahí.
¿De qué color es? Blanca, por supuesto. ¿Cuánto tiene de carbonato? Hasta ahora, 97%. ¿Tiene sal? Pues sí, 1,8, todo perfecto. El resto insoluble, lo atacan en el laboratorio, te lo da un color pardo, bueno, pues todo eso va a ayudar luego para lo a continuación. Y las arcillas, pues, como decía que gentilmente me deja Pepe Vidal hacerlas de vez en cuando, pues prácticamente la formación es del 95% son esmectitas en esas calizas y demás, ¿no? Cuando tú coges el suelo, bueno, ya tengo el suelo. Bueno, es un apris calcison, ¿vale? Ahora, ya no es blanco, ya es gris. Claro, se le ha incorporado la materia orgánica, eso es una cosa estupenda, sin problema. Ya no tiene tanto carbonato, ya ha perdido, ya tiene un 55% de carbonato del 95% que veíamos. Ya tiene más sal, porque la sal tiene 2,7. Y sobre todo, tiene arena. Bueno, ¿de dónde le ha venido la arena a esa caliza? Le ha tenido que venir por dinámica superficial, porque el sustrato, la litología, el material parental, no tiene grava, eso tiene que venir de otro lado. Y tiene nada menos que un 22. Las esmectitas ya han disminuido, y también hay una transformación, creo yo, en superficie de esas esmectitas que se deben de desestabilizar y pasar a hilita, que tenemos ya un 23%. Pero ese es el pedón, o sea, ese es el suelo, el AP o el A1, que soporta exactamente esos materiales de mano. Bueno, ahí tenemos la zona de estudio, ¿no? Ahí tenemos el mioceno calcáreo que veíamos antes, que es un poquito más duro y resalta, y en primer término ya tenemos todo ese manto tensificado con la paja de los cereales, aquí ya como veis lo han quitado, allí todavía falta, y ahí lo que hay exactamente para mí es como una especie de glacio, o sea, hay un movimiento, una reptación de la arcilla con el agua que me va a originar exactamente, bueno, por hidromorfía por supuesto, y me va a ir generando ahí exactamente una elasogénesis, una alteración de las arcillas de manera diferente, como veremos, ennegreciendo y mucho más procesos que interpretamos que tienen que acontecer ahí demás. Por consiguiente, ese sería más o menos el ámbito de formación de más. Bien, esto sería el pedón, o sea, cuando tú coges la arcilla, el AP es así, es color negro intensísimo, ahí está un poco más pálido, pero es intensísimo. Por detrás todo el barbecho, o todo el AP, todo el levantamiento de esta zona, de esta gran zona de tierras negras que tenemos, ¿no? Bueno, eso es la ortoimagen, ¿eh? Entonces, esto fue en Andalucía y aquí tenemos exactamente toda la mancha tensificada, ¿eh? Esta es la mancha tensificada. Esto sería el asomo de la caliza miocena que hemos visto antes. Todas estas serían las arcillas. Todo esto sería la terraza. Vamos a interpretarlo, lo tenemos ahí. Por consiguiente, si lo interpretamos, tendríamos, esto sería, bueno, agua hacia la cuenca del Guadalquivir, o hacia el nivel de base del Guadalquivir. Aquí tenemos el Corbones. Esto es una zona interfluvial, porque si no, no se daría, o sea, como no tengamos una zona interfluvial, no se da. Aquí tenemos exactamente todo un glacis que se va a apoyar en estos relieves duros, y aquí tenemos el que veíamos antes en la foto, que funcionaría para acá y para allá, y prácticamente lo tendríamos ahí. Y ahí ese punto sería un sondeo, un sondeo, las coordenadas de la situación del sondeo que se realizó y demás, ¿no? Bien, ese detalle es igual, un poco más a detalle, del manto tensificado, con la red que va por aquí indecisa, no hay pendiente, hay prácticamente la hidromorfía, claro, el agua se resuelve muy malamente, hay estancamiento, y veis que aquí como el agricultor, los propietarios, lo que han hecho unos canales de drenaje para facilitar la salida del agua. Yo, para mí, eso no es baladí, o sea, desde el punto de vista agrícola yo quito agua, pero yo también así estoy acelerando un poco el proceso también de circulación del agua a través de los suelos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso es un canal de riego, ahí tenéis el manto tensificado, muy manchado de blanco en superficie, yo creo que son las sales, yo creo en concreto que son los carbonatos ahí precipitados. Claro, esto es una zona esteparia, ahí están las poblaciones de abutada, que la hay muy importantes, y prácticamente pues las esmectitas, la retracción de las esmectitas, o sea, prácticamente todo sería de ese tipo. Esos son los canales de drenaje. Algunos agricultores los tienen limpios, esto creo, si no me equivoco, y me corregéis, creo que es algodón, y sin embargo otros propietarios, porque tienen cereales, pues esos canales, pues de alguna manera ya no los drenan y está ocupado por la vegetación herbácea y arbustiva y demás, ¿no? Bien, este es el sondeo. Y este sondeo lo hizo mi querido profesor, como decían en el siglo XIX, Juan Gil. Y se hace para un estudio polínico. Entonces, al hacer el estudio polémico me gustó y se lo pedí. Le digo, ¿por qué no me deja el sondeo? Como natural, en la línea que decía él, me lo dejó encantado y yo me he estado entreteniendo durante mucho tiempo analizándolo. Entonces, este sondeo
si lo analizamos luego un poco más a detalle, llegó hasta los 260 metros, y aquí este sondeo lo que hace, como veis, es cortar una zona tilsificada aquí hasta los 60 y tantos centímetros, aquí corta hasta lo que creo que es un glacis, o este puede ser un nódulo de la vertisolización, esto es una cosa para mí secundaria, si es un glacis que se vertisoliza, o es la vertisolización de la marga parental, que la tenemos aquí, a partir aproximadamente de aquí. Y con motivo del polen tiene dos cosas muy interesantes, que son dos dataciones. Y esas dos dataciones, como veis, una sería más o menos, digamos, la vertisolización o en la formación de glacis de 18.000, 17.000 años, y luego en la base de la tilsificación, otra datación que ha dado 6.000 años, o sea, el Atlántico, dentro del Holoceno. Para mí es muy interesante, porque si esto lo cogemos a escala global, sabéis que los 18.000 años son los fríos urmienses, el enfriamiento de la península de Europa, los pluviales, lloviendo, los ríos muy incisivos, el mar retrocediendo, incisiones fluviales a punta pala desde el punto de vista geomorfológico, como se comporta el Guadalquivir, pero sin embargo el 6.000 es todo lo contrario, es el Holoceno, hay un máximo transgresivo del mar, el mar se pone 1,5 metros por encima de lo que está ahora, eso debe de ser un tapón para la red impresionante, la red ya no evacua, la red ya tiene menos poder incisivo, y prácticamente yo creo que eso ayuda, entre otras cosas, a que el material parental pues empiece a modificarse de otra manera, a alterarse de otra manera, y por consiguiente nos va a generar ese suelo que utilizamos agrícolamente en la actualidad, que se ve en superficie y que cartografió y demás, ¿no? Bueno, yo le analicé la textura simplemente la hice siempre buscando sobre todo la neosíntesis, porque eso no es muy claro, o sea, cuánta síntesis de esmectita o neosíntesis de arcilla hay en los vertisoles, pues no lo sé, la verdad que lo he intentado hacer, pero no, al final no lo hemos llevado a cabo, ¿no? Bueno, aquí tiene la textura, 87, tenéis del material parental, tenemos el glacis, fijaros lo detrítico que es el glacis, por eso me apoyo yo en la existencia del glacis, fijaros la textura también superficial del sondeo, como da 31% de arena, bueno, esa arena, pues claro, tiene que entrar de alguna manera, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eché también los minerales de la arcilla, fijaros el contenido de esmectita del 84% en el material parental, todavía aquí estamos por 82, bueno, aquí tenemos exactamente 73, 94, un poco de sondeo, sobre todo buscando la neosíntesis. Pero lo que sí está claro es que para mí hay tres cosas, que son tilsificación, encima bien, por debajo está la vertisolización, es algo antiguo, y por debajo el material parental que se cortó ahí. Ya aprovechamos como la tilsificación, bueno, pues tiene 60, 70 centímetros, no tiene más. Y que el glacis, pues hombre, tiene también hasta el 1,5 metros aproximadamente, se muestreó y se analizó, ¿no? Bueno, eso, como os digo, me lo llevé a mi laboratorio. Como era un estudio polínico, era centimétrico. Y dije yo, bueno, pues yo voy a analizar centimétricamente todas esas muestras. Y determiné la humedad, determiné los carbonatos, determiné la salinidad y determiné la caliza activa. Por consiguiente, yo creo que los datos ahí, eso se me ha movido un poco, ahí los datos de la tilsificación, verticalización y material parental, vemos que son diferentes. Aquí hay, como veis, una discontinuidad, un evento que se utiliza ahora tanto, un evento, un pulso, que hace, bueno, que no haya nada de humedad y que haya un montón de carbonato, también me lo deja reflejado la salinidad. El comportamiento de todos los carbonatos y de la salinidad en el material parental no tiene nada que ver con esta siguiente fase de la vertisolización o del glacis, y ni mucho menos de la uniformización que conduce a partir de los 60 toda la tilsificación, que luego nos vamos a entretener un poco en ver esto. Aquí hay cosas interesantes, y es los carbonatos, ¿a dónde van? A menos. Desde niveles de 15-20 tenemos que descarbonatar. La caliza activa, fijaros lo que hace cuando entra en el manto tilsificado. ¿Qué hace la sal? Disminuir. ¿Qué hace exactamente? Perdón, esto era la humedad. ¿Qué hacen los carbonatos? Pues fijaros, de cantidades del 50, del 60%, pues prácticamente se encuentran totalmente descarbonatados. De tal forma que, ya os digo, ahí para mí estaría la división de las tres partes que ha cortado el sondeo, que es muy lógico. Tenemos un material parental estupendo, tenemos una vertisolización de 18.000 años estupenda, pero es que encima tenemos otra cosa, que es lo que prácticamente nos tenemos que más que entretener, que es lo que la tilsificación o el enriquecimiento del suelo y demás, ¿no?
Si cogemos los cromas, el color, siempre acordándonos de nuestros compañeros de la ESIA, pues dije, bueno, vamos a representarlo. Entonces, si yo represento el color en seco, veis exactamente la uniformización de color en el material parental, que eso es evidente, porque eso es sedimentario. Fijaros los colores que tenemos en el glacis y veis cómo la tensificación se nos viene aquí a los colores más oscuros. Deja de ser los claros y se nos meten los oscuros. Prácticamente en húmedo uniformiza mucho todo. Pero en seco, veis aquí, en seco, dije, bueno, vamos a ver, vamos a llamarle 1 al 7,5 IR, que es muy rojo, vamos a llamarle al 2 al 10 IR, que son los pardos, y vamos a llamarle exactamente 2,5 IR a los más amarillentos de la hidromorfía. Y volvemos a ver cosas también bastante significativas. Fijar aquí la uniformización del color en el vertisol, pero sin embargo cuando llegamos arriba, ahora voy a hablar un poco de esto para también recabar de vuestra opinión, hemos visto que también que hay oscilaciones, o sea, hay capas que son muy hidromorfas, pero tenemos capas que incluso son rojas. Por consiguiente, a mí el color me vuelve a dar las tres pautas: material parental, vertisolización y tensificación arriba. Y ya os adelanto, hombre, que yo, si estirando mucho la cuerda, a ver si esto de aquí, a ver si esto, como te digo, son las alternancias de periodos más secos y más húmedos, de tal manera que amarilleo o más, o está más seco o deshidrato más, y me voy a las tonalidades de los cromas rojos y demás. Pero luego volveremos a ver eso, ¿no? Para mí una cosa decisiva fue el estudio de polen de Pepe Ubera. Entonces Pepe Ubera hizo el estudio polínico, que lo tenéis ahí, sabéis, para los alumnos sobre todo, que está aquí el estrato arbóreo, estos son los arbustivos, estos son los herbáceos. Aquí tenemos exactamente la carga polínica, aquí tenemos el carbono y aquí tenemos los niveles de fósforo, ¿no?, que determinó Juan, carbono y los niveles de fósforo. Si vosotros observáis eso, para mí vuelven a aparecer dos momentos impresionantemente diferentes, que es uno a 150 centímetros de profundidad, que he llamado la formación de glacis y la verticalización, donde tenemos pinos, donde desaparecen los cistus, donde los pinos llegan a lo máximo, donde hay ola europea y donde tenemos, pues, al menos presencia de polen, porque es que en el material parental no puede haber, porque si eso es marino, ¿cómo vamos a tener polen aquí? Y aquí, a este nivel de 50, donde comienza la tensificación, hay una cosa para mí impresionante, y es el polen del olivo desaparece. Yo creo que la desaparición de la ola europea en la tensificación, y Diego Barranco me corregirá, yo creo que eso es debido a la hidromorfía. Como aparezca hidromorfía, yo creo que la ola europea no tiene las condiciones ecológicas para ella, hay demasiado agua en el suelo, demasiada noche en las raíces y desaparece. De tal manera que la ola europea nos desaparece. El quenopodio, las plantas estas de pradera, de platense, de humedales, bueno, se incrementan una barbaridad y se dispara. El equium desaparece. Hay una cosa muy interesante también, que es la máxima carga polínica, o sea, cuando más polen hay, exactamente cuando tenemos la tierra negra. Y bueno, yo el asunto del vertere lo tengo, pero ahora como, si se vierte, ¿cómo no tenemos el polen del olivo metido por todos lados? Porque tenemos una discontinuidad tremendamente clara para mí en el momento de la tensificación y de lo otro. Hay una cosa también interesante, y es que no aparecen polen de plantas hidrofíticas, o sea, la hidromorfía de la laguna estancada con el gley, el hidromorfismo, los frasmites, bueno, todo eso es agua confinada, pero yo creo que aquí no hay un agua confinada, aquí hay un agua que circula lentamente, lavando, descarbonatando, desalinizando y empapando exactamente el material margoso, y no aparecen para nada la vegetación hidrofítica. Y a mí, desde luego, me llamó mucho la atención cuando, bueno, he hecho la interpretación como natural de este polen, y sobre todo la carga polínica que tenemos ahí y demás, ¿no? Bueno, ya vamos a meternos ahora particularmente en la zona tensificada, que es lo que decía en el vertisol. Pues cuando yo hice el vertisol, cogí la muestra y digo, le voy a hacer el carbono a toda la zona tensificada, y le voy a hacer la evolución del hierro ditidorito, que se lo extraí. Entonces, cuando uno le hace el carbono, sin olvidar nunca el vertere, pero el vertere, esta tierra negra, yo tengo argumentos para decir sí, pero también podemos pensar en otra cosa. Resulta que, bueno, este es el nivel de materia de carbono que tenemos, pero a esta profundidad tenemos 1,32, pero es que a esta profundidad tenemos un 1,02% de carbono. Yo creo que estos son horizontes
para mi edáfico, esto es, y resulta que este máximo de materia orgánica viene a coincidir con el máximo de presencia de hierro ditionito. ¿Mayor alteración? Sí. ¿Un paleosuelo? Yo estoy seguro que sí. Para mí, la base y voy a seguir aportando cosas, yo creo que la base de la clasificación, tenemos un paleosuelo, un paleohorizonte, pues que enriquecido en carbono, y que me está denotando exactamente aquí la presencia del hierro, ditionito y demás. Por consiguiente, si es un paleosuelo, tenemos un depósito. Es un glacis que vino y sepultó al suelo primitivo. O sea, mi pregunta, ¿es un glacis deposicional? Yo pienso que sí. ¿Es un depósito? Yo pienso que sí. Yo creo que los datos, sobre todo de polen, cómo se comporta el carbono y otros parámetros, me da la sensación de que necesitamos un glacis que entre muy lentamente, muy arcilloso, y intensificarlo. Por consiguiente, claro, ahí veremos luego que tenemos una discontinuidad. Por consiguiente, yo creo que es depósito o glacis deposicional. Bueno, si yo estiro el elástico, bueno, ¿qué hacemos con este 1,32 de materia orgánica? Aquí aproximadamente casi a 40 o 50 centímetros. El movimiento vértico puede ser. Pero ¿y si es otro paleosuelo dentro de la masa tensificada? Que puede ser también. O sea que no solo tenemos uno en la base, sino que dentro del propio vertisol, como aceptemos el depósito, además no monofásico de una vez, sino en varias capas, eso podría tratarse exactamente de otro paleosuelo que tenemos ahí sepultado, y que bueno, como no los hagas muy a detalle, no te das cuenta, ¿no? Pero por consiguiente, tendríamos eso. Eso es lo que decía antes de la evolución del croma. Cuando nosotros venimos arrastrando el croma por el glacis, fijaros la poca variación que tiene de estos cromas. Pero cuando entramos en la tensificación, tenemos desde colores muy hidromorfos a colores rojos. Mi pregunta es esa, ¿no? ¿Son alternancias? ¿Son fases más hidromorfas y menos hidromorfas? Pues no lo sé. Lo que sí es un glacis polifásico. Un poquito, me paro, ya vendrá otro poquito que sepultaré y me tendré que desarrollar, y por consiguiente para mí no sería masivo, no sería masivo, sino sería polifásico. Otra cosa que también me gustaría deciros es, bueno, si es así, desarrollamos el vertisol de abajo para arriba, o sea, va el vertisol creciendo a medida que le van llegando los materiales del glacis, porque los Chernozem lo hacen, eso lo aprendí en las lecciones de Ucrania. El Chernozem, muy potente el tío, es que va creciendo de abajo arriba por los depósitos que le van llegando. Por lo siguiente, bueno, ahí existe esa posibilidad, ¿no?, de que también haya un incremento o un desarrollo del suelo un poco de abajo arriba a medida que va recibiendo partículas. Claro, para ello, tapón, subida del nivel del mar, los 6.000 años los tenemos porque la datación nos viene estupendamente, es el óptimo climático atlántico, y por supuesto la red no puede incidir, porque como la red incida, pues prácticamente eso se erosiona y se desmantela rápidamente, y por consiguiente no lo tenemos, ¿no? Bien, si analizamos el fósforo extraído por Olsen, volvemos a encontrar lo mismo. ¿Qué pasa en la zona tensificada? Pues es muy uniforme. Fijaros las variaciones de contenido de fósforo que hay en el glacis. Bueno, yo ahí me pregunto, ¿la productividad agrícola entonces qué es? ¿Simplemente una componente edafológica? Porque aquí hay muy poco, prácticamente aquí tenemos 4 miligramos de 100, ¿no? Por consiguiente, hay una componente geomorfológica, lo titulo. ¿La productividad también interviene en la geomorfología? Pues yo creo que sí. Entonces tenemos un suelo muy productivo, donde no solo la edafología en sí es la responsable de esa productividad, pero hay una componente de dinámica superficial impresionante. Lo normal, ambas. Por eso te digo que hay una componente geoedafológica que con toda seguridad pues consideramos, aunque si queremos separar la edafología de la morfología, porque prácticamente para mí es inseparable. La edafología es lo primero el suelo es lo primero que se labra, la roca, lo primero que se modela en superficie y demás, ¿no? Bien, ahí tenemos el proceso de la descarbonatación, observad cómo vienen los carbonatos de la zona no tensificada, y veis cómo la tensificación conlleva pérdida de carbonato, por supuesto también de caliza activa, y en la humedad también, aquí hay una cierta humedad, y hay otra cosa bastante interesante, que eso lo digo hace tiempo en las Andes, y es que la presencia de sal, tú no tensificas, o sea, la presencia de sal rompe totalmente la tensificación, y hay una evolución, ¿veis?, de capas bastante salinas, y cómo a partir de la base de la tensificación empieza la desalinización, empieza a perderse sales a medida que se va tensificando. Por lo tanto, ahí hay una evolución interesante también de la variable de la salinidad. Y también, como natural, bueno, también hicimos la extracción del manganeso con titanito, y yo creo
que bueno, sabéis que el CO2, ya V del Villar, que si el manganeso, que si el hierro. Yo he encontrado más hierro que manganeso, pero bueno, quizás los pigmentos de manganeso sean mucho más fuertes que los componentes de los pigmentos que del hierro, por eso coge prevalencia, pero prácticamente fijaros como la tilsificación siempre va conllevando un incremento de manganeso, siempre más manganeso a medida que comienza o va prosperando la edafogénesis. Yo creo que V del Villar se entretenía en decir que no, que era fundamentalmente el hierro el que daba el color, las formas del hierro, la que coloraba los vertisoles. Pero yo creo, hombre, que el manganeso, como es natural, pues también tiene mucho que ver, como vamos a ver después a este respecto, ¿no? Bien, ya estoy acabando. Entonces, me permitió eso exactamente hacer un tratamiento estadístico, porque teníamos muestras suficientes. Y a mí me gustaría ahí tener los parámetros que utilizamos, los parámetros, y vemos exactamente el carbono. O sea, fijaros el carbono, las correlaciones tan tremendas que tiene con el hierro y con el manganeso, negativas con la sal y con los carbonatos. Como tengamos carbonato y tengamos sal, no hay que intensificar absolutamente nada. Necesitamos el hierro, el manganeso, con mayor significancia o mayor valor que el carbono, la presencia del fósforo, en fin, no nos entretenemos ahí, pero creo que ahí hay unos valores muy interesantes para entender exactamente estos procesos de tilsificación. El manganeso, he utilizado el trabajo de Benito María, que dirigió Campi con Pepe hace tiempo sobre los colores de los vertisoles, y ahí tenéis exactamente el contenido en manganeso y la dependencia del manganeso casi con todos los parámetros significativos. O sea, 0,35 yo creo que lo podemos meter en 95%. O sea, va ligado al hierro, va ligado a los carbonatos negativamente, va ligado a la sal negativamente, va ligado al fósforo, va ligado a la materia orgánica y va ligado al hierro. O la caliza activa. La caliza activa, el carbonato finamente dividido, yo creo que juega un papel importantísimo en todos estos procesos de tilsificación. Por consiguiente, ya termino. Si queremos hacer una síntesis, tendríamos, yo tengo una amarga miocena, ahí A, esa amarga miocena yo sufro un proceso de vertisolización, le he llamado cálcica porque lo que se están lavando son los carbonatos. Vamos a considerar que no hay un glacis, me da igual, pero esa edafogénesis tiene unos 18.000 años, esa vertisolización. Pero también podemos pensar que esa vertisolización cálcica se ha producido en un glacis que se produjo en el Pleistoceno. ¿Estaríamos de acuerdo con lo que dice ICME? Pero no es Pleistoceno, porque sabéis que la Tierra Negra ha dado 6.000. Por lo siguiente, habría que corregirlo y decir, no, Pleistoceno no, Holoceno. Y eso quiere decir, hombre, que la edafogénesis y la tilsificación de 6.000 años para acá es un proceso que va relativamente deprisa, porque en 6.000 años, fijaros, la que hemos liado. Pero sin embargo, bueno, el manganeso, como te digo, la pigmentación también es muy escandalosa, pero se lava el carbonato, se lavan las sales y demás. Tendríamos el glacis Pleistoceno, tendríamos que admitir una discontinuidad aquí que nos separe el vertisol de la amarga. Bueno, tendríamos el glacis, la incisión de la red fortísima, el nivel del mar muy bajo y los fríos burmienses. Ya geomorfológicamente, en el contexto geográfico regional general lo tendría perfectamente ubicado, ¿no? Aquí el río excava y las laderas se me mueven formando glacis a punta pala, ¿no? Claro, esta es la primera fase, la segunda fase sería esta. La segunda fase sería la tilsificación. Primer modelo, descendente y sobreimpuesta, o sea, ¿se me ha sobreimpuesto a la vertisolización de abajo? Yo creo que no, porque el polen del olivo me dice que no, y el estudio polínico me dice absolutamente que no. Por consiguiente, yo creo que tendríamos que establecer aquí la discontinuidad entre esto y esto. Otra posibilidad, con una tilsificación ascendente, el glacis polifásico, o sea, de entrada de la ladera de arcilla, un nivel del mar, el ascenso que os decía antes, la red no incide, hay muchísima percolación lateral, que quiero representar con estos gráficos de aquí, mucho lavado, para abajo sí, pero sobre todo lateralmente, y exportando sal, exportando carbonato y demás, y luego un glacis unifásico, o sea, el glacis lo formo de una vez, o sea, a los 60 centímetros me vienen y se me depositan toda la vez. Yo creo que no, porque tampoco me cuadraría con los datos analíticos que tengo y sobre todo con los estados políticos. Por consiguiente, yo me quedaría con eso, modestamente, como natural, me quedaría con una tilsificación ascendente dentro del glacis polifásico y en los periodos atlántico o holoceno para explicar exactamente la formación de los suelos. Esta es la última. Por consiguiente, ¿qué necesitamos para tilsificar? Pues un montón de cosas. Materiales colectores arcillosos, muy ricos en arcina. Tenemos exactamente pendientes muy, digamos, pronunciadas del glacis, pero eso lo lleva implícito. Un glacis tiene muy poca pendiente, pero con garantía de que se exporte la sal y los carbonatos.
La red tiene que erosionar muy poco. Estamos haciendo significancia sobre los depósitos deposicionales, o sea, del depósito, las acumulaciones de las arcillas, la hidromorfía estacional, la no presencia de olivos, la no presencia de plantas freatofíticas. Tenemos que descalcificar, tenemos que desalinizar, tenemos que poner manganeso en movimiento, aunque a mí me ha dado siempre más hierro que manganeso. Yo creo que el trabajo de Pepe de Campi, no lo recuerdo, pero también daba siempre más hierro que manganeso. Hay neosíntesis de arcilla, yo creo que tampoco. Yo me acuerdo que con Julio Barrio siempre hemos estado ahí durante años a ver qué nos inventábamos para diferenciar las arcillas de neosíntesis de las arcillas que vienen heredadas de material parental, pero nunca lo hicimos, nunca lo hicimos. La pedogénesis para mí, muy rápida, en 6.000 años hemos fabricado un suelo prácticamente como el que veis. No es demasiado potente, porque hemos conseguido 40 o 50. La pedogénesis de arriba abajo, la pongo entre comillas porque, bueno, eso es más bien una aportación que, bueno, que lo traigo aquí porque también podríamos pensar en ese caso. Yo también la no correlación con el endorreísmo, sí, pero no, estamos en situaciones climáticas diferentes, pero el endorreísmo para mí no es lo que queda de antes. O sea, la laguna del Rincón no era enorme antes, que se me ha quedado reducida a las 3 hectáreas que tenemos. No, yo creo que no. Iba acompañada de hidromorfía estacional en un humedal diferente, pero prácticamente no tienen que ver mucho, aunque tenemos que ir a la componente semiárida y el óptimo climático atlántico. Y por último, siempre, para entender las cosas y la que nos vuelve locos son las actividades humanas, y las actividades humanas con la agricultura y sobre todo con la red de drenaje, de canales. Bueno, pues eso es capaz de acelerar cualquier proceso natural un montón, de abortar 70.000 cosas y quizás, no sé, si también el hombre indirectamente pues tiene culpa o acelera un poco de alguna manera la tirsificación de estos vertisoles. Y nada, muchas gracias.